Gaby, si te parece, me gustaría que comenzáramos con esta noticia que han compartido medios como The New York Times y The Wall Street Journal, que han señalado que desde el mes de enero las deportaciones de ciudadanos venezolanos hacia Venezuela han quedado suspendidas por el anuncio que hizo el presidente Biden de posible reactivación de sanciones hacia el país. Quisiera que nos pusieras un poco en perspectiva con esta noticia. Sí, creo que es muy importante iniciar con esta noticia porque la hemos confirmado con varias autoridades norteamericanas. Desde el mes de enero no salen más vuelos de deportación desde Estados Unidos y también desde México hacia Venezuela. Esto se había reactivado en el mes de octubre, Marjorie. Existió más de 4 años en donde los venezolanos no podían ser deportados desde Estados Unidos y se había reactivado supuestamente como parte de todo ese tema de la negociación. Sin embargo, Nicolás Maduro hábilmente trata siempre de aprovecharse y de chantajear a los funcionarios norteamericanos, y lo decía su propia vicepresidenta, diciendo que, bueno, si le iban a reimponer las sanciones, recordemos que ya reimpusieron las que tienen que ver con la minería, ellos simplemente no iban a volver a aceptar esos vuelos de deportación. Esto golpea la política de la administración de Joe Biden porque era una de las banderas de la administración, diciendo que, bueno, que se estaban haciendo estos vuelos de deportación, pero de manera práctica no tenía un impacto significativo en la salida de los venezolanos que llegan irregularmente al país o que incluso se les niega el asilo político. Se habla, y el número todavía no lo tengo 100% atajado porque hay por lo menos 4 fuentes de información, entre 1.300 y 1.800 venezolanos que han sido deportados desde el mes de octubre hasta el mes de enero, cuando se pararon estos vuelos. Se habla de entre 10 y 15 vuelos en total que fueron haciéndose de manera regular cuando el régimen de Nicolás Maduro lo permitía. No hay información cierta sobre si esto se va a reactivar. Pareciera que todo depende del régimen de Nicolás Maduro, pero esto agrega un drama adicional a los venezolanos que iban a ser deportados. ¿Por qué? Porque estos se encuentran en correccionales en Florida, en Alabama, en otras regiones de Estados Unidos, y no tienen ningún tipo de información. Al parecer, sus familiares y estas personas reciben mensajes de texto donde le dicen ya pronto se va a dar el reinicio de los vuelos de repatriación, pero no hay información porque, bueno, a eso justamente siempre juega el régimen de Nicolás Maduro. La vicepresidenta dice algo por allí y a partir de allí no hay información cierta, no pareciera que han habido reuniones entre ambas partes para saber si efectivamente se ha paralizado entonces este acuerdo de deportación. El tema aquí es que esto lo quiero enlazar con el segundo tema que me gustaría abordar contigo, Marjorie, y es que todos los noticieros desde el pasado jueves han asesinado a una joven universitaria que simplemente salió a correr en su campus de su universidad y la asesinó presuntamente un venezolano. E inmediatamente después de ese titular tan doloroso para todos nosotros, colocan que esos venezolanos que están cometiendo crímenes en el país no pueden ser deportados a Venezuela. Es decir, esto nos hiere de manera doble a cada uno de los venezolanos que estamos aquí. No sé de qué manera quisieras abordar este tema tan delicado y tan doloroso, porque hablar de nuestros compatriotas nos duele, pero verlos en boca de la Casa Blanca, que tuvo que emitir un comunicado dándole las condolencias a esta joven, al gobernador de Georgia que tuvo que hablar de este tema, o que incluso los venezolanos de manera tan negativa tengamos que formar parte de los discursos políticos de las campañas presidenciales aquí, es muy penoso y muy preocupante para todos nosotros. Veíamos incluso que Donald Trump hacía el señalamiento de pandillas que habían ingresado aquí a los Estados Unidos, en especial venezolanas. Entonces, es lo que tú dices, nos duele mucho porque no representa a la comunidad como tal. Quisiera que abordáramos un poco cuál es digamos, es ese doble check de los antecedentes criminales de las personas para ingresar aquí a los Estados Unidos. Esto bajo el contexto de que este jueves coinciden en Texas Joe Biden y Donald Trump para abordar el tema migratorio, que es uno de los temas centrales en esta campaña electoral. Hay gente que tiene un mes y ya tiene una cantidad de delitos y de ingresos a la cárcel que es impresionante.
Sí, efectivamente van a coincidir como candidatos a estas presidenciales de 2024, Joe Biden y Donald Trump, pero también como presidentes, porque aquí se trata de una competencia entre qué hizo cada uno sobre la política fronteriza y de seguridad en la frontera de Estados Unidos, y ese choque se va a sentir. Seguramente Donald Trump va a volver a referirse al caso de esta joven estudiante de Georgia e inmediatamente va después a decir un venezolano la asesinó. Donald Trump durante toda su campaña presidencial ha estado machacando eso. Él asegura que como ocurrió en algún momento en Cuba, que mandaron a personas que incluso estaban dentro de las cárceles cubanas, que los venezolanos, específicamente el régimen de Nicolás Maduro, también en ese plan de invadir y lesionar a Estados Unidos, ha mandado a personas convictas y peligrosas a Estados Unidos. Aquí el tema es que hay que ir al punto que justamente tú señalas, Marjorie. Aquí hay una falla gravísima en el sistema que además no han querido corregir. No entiendo por qué, porque ya han pasado más de 3 años de la actual administración. Aquí, independientemente de que sean venezolanos o de cualquier otra nacionalidad, porque llegan chinos de todas partes del mundo, por poner un ejemplo, digo chinos y venezolanos, de que puede ser de cualquier latitud, están llegando y llegan tantos que son liberados inmediatamente, Marjorie. Este muchacho de 26 años que está siendo procesado en Estados Unidos llegó, estaba hacinado y había tantas personas que lo tuvieron que liberar con una libertad condicional para que ese proceso existiera. El tema es que esas liberaciones, y son uno de los puntos más importantes de lo que le reclaman a la administración de Biden, es que los capturan y los sueltan sin mayores revisiones. Para tú venir y migrar a este país, tú sabes todos los controles y todas las cosas que hay que pasar, que son absolutamente necesarias, porque así las naciones se protegen. Lo tiene que hacer Estados Unidos y el resto del mundo. Aquí, esas personas llegan por la frontera y a veces en 5 o 6 horas son liberados y muchas veces más nunca les tomas el rastro. ¿Qué pasa con este joven? No solo fue liberado en ese momento, sino que adicionalmente lo conectaron con un crimen relacionado a un menor de edad y la utilización de una licencia de conducir falsa en la ciudad de Nueva York. Nuevamente fue liberado. A la tercera bala vencida, asesinó a una joven en una universidad. Esto es gravísimo. ¿No? Y Y el aquí hermano, tengo entendido, también fue detenido por tener una green card, una green sí, card falsa. exactamente, o sea, es un patrón repetido de estas personas, pero aquí hay dos críticas fundamentales. Por un lugar, tienes una frontera desprotegida en donde no estás haciendo los controles necesarios que tienes que hacer como autoridad, es parte de tu responsabilidad. Y adicionalmente, en estas ciudades santuario o estas ciudades que quieren que, bueno, que no se criminalice a la persona, que cada vez que van a prisión, más bien se profundizan en el tema del crimen, liberan a la gente sin más, Marjorie. Y lo vimos esos venezolanos burlarse de esta nación que tanto nos ha dado después de agredir a unos policías. Hay otro muchacho de 15 años que agredió a otro funcionario. En Chicago, uno atacó a un empleado de una empresa de tren. Y adicionalmente vemos estos videos atroces de cómo se burlan de, miren, yo soy el más vivo, ustedes son unos estúpidos que trabajan por tener una cama y comida y yo me aprovecho del sistema. ¿Con qué ganas Estados Unidos le vuelve a dar una protección temporal a los venezolanos si un pequeño grupo, porque es mínimo, yo estoy segura que no es más del 0,2% de toda la población que está trabajando y echándole ganas aquí en Venezuela, en Estados Unidos, pero con qué ganas las autoridades y los políticos pueden seguir renovando esa protección temporal para los venezolanos que ha beneficiado a más de 500,000? En todos los noticieros nacionales, o sea, esto ya no se hizo una noticia entre hispanos, en todos los medios de comunicación completamente americanos, Sí. estaba la noticia y aparecía la palabra venezolano liberado, criminal venezolano, una y otra vez. Y adicionalmente ellos diciendo, y no los podemos mandar a su país, no los podemos deportar. Entonces,
Esto es que una presión que ahora Nicolás Maduro va a decir, bueno, Biden va a tener que no ponerme las sanciones para que pueda deportar y responda a un pedacito de todas las críticas que le están lloviendo. O sea, es un juego trancado y muy duro, pero la lesión para los venezolanos aquí es prácticamente irreparable, porque una mínima un mínimo grupo que adicionalmente le encanta lucirse en redes sociales, nos lesiona de esta manera o comete crímenes tan atroces. Y adicionalmente las autoridades son parte de la culpa porque lo liberaron una y otra vez y terminó asesinando a una joven. Y Entonces es muy grave lo que enfrentan los venezolanos aquí y ojalá que no traiga más cola, porque hacen reportajes especiales, Marjorie, en donde te van hilando cada uno, el tren de Aragua, el otro grupo en ujú. Nueva York, el no sé qué, y cuando ves el reportaje dices, o sea, los venezolanos, o sea, no tienen remedio, o sea, tú Sí, lees es que eso, pero al final son 10 personas de medio millón. cuando tú te levantas en la mañana que te consigues con esas noticias y ves que quien asesinó a la joven es un venezolano, uno se siente tan mal porque tú dices, bueno, estamos cargando todos con, con este hecho, como tú lo señalas, que es aislado, que son grupos minoritarios, pero que tienen una repercusión importante, porque que todos los noticieros o gran parte de ellos estén señalando a la comunidad venezolana con estos hechos de criminalidad, nos deja muy mal parados y pudiese desatar una ola de xenofobia a la que muchos migrantes que nos levantamos cada mañana a dar lo mejor, tememos que nos pueda afectar. Por otro lado, puede darle pie a medidas mucho más restrictivas desde el punto de vista migratorio. Y quiero hilar esto con la noticia donde el gobierno de Argentina pide a los Estados Unidos cambiar su política hacia Venezuela. Dice, no se puede apoyar a dictaduras. Quisiera conocer tu opinión sobre esta petición. Sí, Javier Milei ha reiterado en varias ocasiones que no se puede negociar con terroristas, narcoestados y todo esto. La posición del presidente argentino es muy clara, va en la línea de lo que eran los presidentes del Grupo de Lima, Sí. pero Estados Unidos tiene ese gran dilema en donde la región le cambió Colombia, le cambió Brasil, México también, y no tiene la fortaleza suficiente para plantársele, por así decirlo, al dictador Nicolás Maduro. Obviamente el tema de Argentina no impactaría de una manera significativa en lo que será esa decisión en el mes de abril de Estados Unidos, pero Estados Unidos no la tiene fácil. Hemos visto una cantidad de artículos diciendo que la reimposición de sanciones tampoco va a hacer cambiar de actitud al régimen de Nicolás Maduro. Es más, él con el tema de los deportados, que ya lo están utilizando justamente para lesionar cada una de las decisiones que ha tomado el gobierno de Joe Biden, y el tema de las sanciones se aprovecha. El día de ayer o hace apenas unos días está circulando en las últimas 24 horas diciendo Nicolás Maduro que si a él le quitaran todas las sanciones, en un año volverían todos los migrantes a Venezuela, cosa que es absolutamente falsa, no tiene ningún tipo de relación. Incluso la mayoría de los venezolanos va a volver a su país cuando haya una transición democrática, pero él se aprovecha de eso para ver si Estados Unidos no reimpone al 100% cada una de esas sanciones. Incluso el secretario de Estado de Estados Unidos le decía a Argentina que bueno, que formara parte de esos países que están colaborando en todo este tema. Yo creo que Argentina no va a ser fundamental, sería en este caso Colombia y Brasil. El secretario de Estado también se lo ha pedido a Brasil, que son los que están un poco más cerca de Nicolás Maduro y podrían influir. Pero el tema aquí es que ese tema migratorio no se va a solucionar ni con imponer las sanciones ni con quitarlas, porque el problema de Venezuela es muchísimo más profundo que eso. Pero son posiciones políticas que tiene en este caso el presidente de Argentina y que son bastante distintas, y las notamos durante este fin de semana en otro acto que hubo aquí en donde estuvo Javier Milei y Donald Trump y también Nayib Bukele y otros mandatarios conservadores. ¿Qué se espera luego de estas reuniones y cuál sería entonces la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, tomando en cuenta que no se ha cumplido lo establecido en el Acuerdo de Barbados? Yo no podría hacer ninguna predicción, Marjorie, porque yo te he venido diciendo, yo creo, y te lo he dicho, que el régimen de sanciones
como estaba estructurado con la máxima presión, no va a volver a pasar, porque la administración Biden tiene un acercamiento distinto con respecto a eso. El tema aquí es si esas licencias de los 6 meses se van a volver a colocar como estaban a finales del año pasado, porque podrían ser algunas sanciones sí y otras no. Recuerden que incluso no se liberaron las sanciones, sino que se flexibilizaron, se crearon como licencias para que se operara momentáneamente porque creían que esto podía pasar y pasó. El tema es que ellos todavía no están convencidos, Marjorie, de eso. Cambiaron a Juan González. La nueva persona creo que podría ser un poco más pragmática, lo que me comentan algunas personas cercanas a él. Por ejemplo, podría ser un acercamiento a Argentina, que en teoría no necesariamente está en la línea de la administración Biden. Incluso ese Javier Milei fue con la oposición de Joe Biden a ese evento en Washington. Ellos van a ser más pragmáticos, más allá de que Javier Milei tenga afinidad por Donald Trump, van a establecer esas relaciones y ese tema de ser más pragmático podría también cambiar un poco la visión sobre Venezuela, en donde la administración de Biden estaba como que tratando de aliviar todo para ver si funcionaba acercándose. No ha funcionado y está claro de que más bien se han aprovechado de eso y que extorsionan con más presos políticos, con la declaratoria de Nicolás Maduro a decir que jamás nadie de tal apellido o de la derecha o impuesta por Estados Unidos va a ser candidato. Es decir, ellos no se han movido ni un ápice. La negociación, creo que estamos en un punto peor al que estábamos y varios artículos también de opinión lo están dando. Entonces, predecir lo que va a ser la política de Estados Unidos no la podemos hacer porque ahora hay otro funcionario a cargo y quizás él pueda ser más práctico, pero no creo que a la máxima presión volvamos, pero no sé hasta dónde, qué sanciones y cuáles no van a flexibilizarse, porque también hay muchísimo lobby y hay muchísimo interés en este tema. Hay también un tema petrolero en la región. Colombia tiene algunas exportaciones. Dicen que está subiendo el precio porque se van a imponer esas sanciones a Venezuela, pero realmente nosotros no tenemos un impacto real en el mercado energético global. Gaby, ¿algún otro tema que tú quieras abordar el día de hoy que esté conectado con Venezuela o con la región? Bueno, quería abordar el tema de la campaña política aquí, que está buenísimo. Nikki Haley perdió en su estado natal y sigue en la carrera. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué esa mujer sigue? Yo Todo el creo mundo que dice que sigue, se va a quedar Marjorie, sin porque dinero en hay algún dinero. momento para la ¿Cómo? campaña. Todo el mundo dice que se va a quedar sin dinero en algún momento para la campaña, pues. Pero le siguen dando dinero. Ojo, una vez perdió en su estado natal, uno de los grandes donantes dijo, ya no te puedo dar más dinero, me voy a centrar en el tema de los candidatos a lo que sería el Congreso de Estados Unidos, porque no solamente se trata de ganar la presidencia, sino la mayoría de ambas cámaras, ambos partidos tienen que centrarse en eso. Pero le siguen dando dinero y tiene bastante. Entonces, ella quiere crear un contrapeso. Hay una frase que se ha repetido mucho durante los últimos días. Ella dice, yo sé que el 40% no es un 50%, pero un 40% no es un número menor. Sin embargo, Marjorie, yo creo que Donald Trump va a ser el abandonado del Partido Republicano, no solamente por la construcción de ese partido MAGA, porque le ha salido bien la campaña, porque sus políticas incluso han tenido que ser adoptadas por la administración de Joe Biden, sino porque además él, y lo vemos cada vez más en el discurso, él no solo se quiere presentar como un candidato republicano, que de alguna manera republicano y demócrata sería ese establishment, la política tradicional de Estados Unidos, sino que él adicionalmente quiere subir un escalón más y quiere ser el vengador y el que rompa todo el esquema de la política tradicional. Y eso vende aquí y en Pekín. O sea, eso es una fórmula matemática y él la está profundizando aún más, presentándose, incluso él dice, yo soy un outsider, soy como un opositor de la política norteamericana. Y eso obviamente le trae mucha gente, le trae independientes, le trae republicanos y otras personas que están molestas, por ejemplo, con el movimiento progresista, porque sienten que en sus
ciudades, como pasó en Nueva York. La justicia ya no se está tomando en serio, están liberando a muchos criminales, se está tratando de beneficiar a grupos minoritarios y eso está lesionando al americano común. Y eso, si le funcionó a él para esas primeras elecciones que tuvo en 2016, ahora lo favorece aún más, porque se presenta como ese revolucionario dentro de la política tradicional. Y a eso Nikki Haley no le puede llegar. Sin embargo, vamos a ver qué va a pasar con su figura, porque sí tiene un número importante de republicanos que no quieren a Donald Trump y ella se va a querer seguir midiendo. Sin embargo, esto no va a pasar de marzo, porque él podría acumular todos esos delegados. Cada vez que gana, gana con más del 60% de los votos. Vamos a ver si ella se queda hasta el 5 de marzo, que es el supermartes, donde votan más de 10 estados por esos delegados o un poquito más. Pero más allá de marzo, no creo que pase. Él sería entonces el abanderado una vez consiga el número de delegados que necesita para esa convención nacional republicana. Bueno, y también veremos qué va a pasar este jueves con la visita de ambos a la frontera, qué anuncios hacen en materia migratoria. Gaby, gracias por estar con nosotros y presentarnos tus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticia y además noticia en desarrollo. Estaremos atentos, muy pendientes para darle seguimiento y para abordarlos la próxima semana. Feliz día para ti. Feliz día también para ti y a todos. Gracias. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hoy con sus perspectivas periodísticas.